Bienvenido a las desigualdades compuestas. Hoy discutiremos cómo encontrar la intersección y la unión de los conjuntos, y también cómo expresar gráficamente las desigualdades compuestas y utilizando la notación de intervalo. Comencemos hablando sobre la intersección de los sets. La intersección de dos conjuntos, A y B, es el conjunto de todos los elementos que están contenidos en ambos A y B. Por lo tanto, si el conjunto A consta de los números del 1 al 7 listados aquí y también en la región azul, y el conjunto B consta de los íntegros del 5 al 10 anunciados aquí y también en la región amarilla, la intersección o los números que están en ambos conjuntos sería 5,6,7. Ahora, cuando hablamos sobre desigualdades, cuando dos o más desigualdades se unen por y, se llama una conjunción, y cuando hablemos de desigualdades conectadas por y estamos buscando cuándo serán verdaderos. Ahora, cuando hablamos sobre la unión de conjuntos, la unión de conjuntos A y B es un conjunto de todos los elementos que están contenidas en cualquiera A o B. Tan otra vez, si tenemos el mismo conjunto A y el mismo conjunto B, si queremos la unión, queremos todos los números que se encuentran en cualquier conjunto A o B, así que los números 1 al 10. Otra vez, cuando hablemos sobre las desigualdades unidas por la palabra o, se llama una disyunción, pero significa cuando cualquier desigualdad es verdad. Así que hay una gran diferencia cuando hablamos sobre el significado y o matemáticamente. Aquí hay otra manera de pensarlo. Digamos que le dan la declaración, será feliz en la vida si gana mucho dinero, tienes una vida personal recompensa. En este caso, ambos deben ser verdaderos para ser felices. Sin embargo, si le dan la declaración, serán felices en la vida si ganan mucho dinero o tiene una vida personal recompensa. Bien, en este caso, solo una debe ser verdadera para ser feliz. Así que vamos a ver cómo se aplica a las desigualdades. Estos problemas aquí son ejemplos de desigualdades compuestas. Tenemos más de una desigualdad, y en cada caso, serán conectados por o y nuestro objetivo aquí es graficar y escribir la notación de intervalo por cada desigualdad compuesta. Ahora, a veces tienes una desigualdad compuesta en este formulario, y este formulario siempre será un, y significa que ambos de estos tienen que ser verdaderos. Si queremos, podríamos realmente escribir esto como dos desigualdades conectadas por, y puedes leer esta desigualdad de derecha a izquierda, así que x sería mayor que menos 2. Y también podemos leerlo de izquierda a derecha, x también tiene que ser menor que 5. ¿Qué queremos saber? ¿Qué valores de x serán verdaderos? Así que vamos a graficarlos y ver lo que tenemos. Así que la primera x es mayor que menos 2, así sería un círculo abierto en menos 2, porque menos 2 no es una solución a esto. Y graficaríamos a la derecha. Y x también tiene que ser menor que 5, un círculo abierto en 5, pero esta vez la flecha irá a la izquierda. O tu gráfico a la izquierda. Entonces, la pregunta es, ¿dónde están estos dos verdaderos? Y podemos ver que es doble gráfico, o podrías pensarlo de esa manera, entre menos 2 y más 5. Esto sería la intersección de las dos desigualdades. Y utilizando la notación de intervalo, podemos reescribir esto como el intervalo abierto de. Ahora puede ver por qué le gusta usar esta notación. Puedes ver que x es sándwich entre menos 2 y 5. Que se parece como nuestro gráfico resultante. Echemos un vistazo al número 2. Ahora tenemos la palabra o, así que queremos saber dónde está contenido x en cualquiera de estas desigualdades. Así que el primer gráfico x es menor o igual a menos 2. Esto sería un punto cerrado en menos 2, y una flecha a la izquierda, porque dice, menos o igual a, o x es mayor o igual a 3, punto cerrado en 3 y flecha a la derecha. Ahora aquí, porque eso, no estamos buscando una intersección, queremos la unión de estos dos, y este gráfico ya representa la unión de estos dos. Sin embargo, para escribir esta nota de intervalo, debemos reconocer que se acerca al infinito positivo. Este se acerca al infinito negativo, así que utiliza la notación de intervalo. Este intervalo sería de infinito a menos 2 e incluye menos 2, por lo que usamos un soporte. Y el segundo intervalo sería de 3 a más infinito. Otra vez, incluye 3. Y para la palabra o, que significa unión, usamos una gran U para representar la unión de estos dos juegos.
Vamos a mirar a una pareja más. Aquí vemos la palabra y queremos saber cuándo algunos de estos son verdaderos. Así que los graficaremos y analizaremos. X5, abierto en 5, y flecha a la derecha. Siguiente X es menor o igual a -1, punto cerrado en -1 y una flecha a la izquierda esta vez. Pero queremos saber cuándo son verdaderos o cuáles son los números gráficos dobles, y no hay números en la línea números que están dobles gráficos o cuando son ambos verdaderos, por lo que esta desigualdad compuesta no tiene solución. Esto también puede ser indicado por lo que se llama el conjunto vacío. No hay elementos que están en ambos conjuntos. Echemos un vistazo a otro. La X es menor o igual a 4, cerrada en 4, flecha a la izquierda, o X0, y flecha a la derecha. Ahora es extremadamente importante reconocemos el significado de esta palabra, o queremos saber cuáles se han graficado los números utilizando esta desigualdad, o cuáles se han graficado los números al menos. Y si echas un vistazo a esto, todos los números se han graficado por lo menos una vez. Por lo tanto, indicaremos que esta desigualdad compuesta sería todos los números reales. Entonces, gráficamente, solo graficaremos toda la línea de números de más infinity a infinity, y nuestra nota de intervalo sería la misma de infinity to más infinity. Así que puedes ver, es extremadamente importante que reconocemos el significado de la palabra y esa es bonita la idea principal. Ahora lo que puede suceder es nuestras desigualdades compuestas puede convertirse en un poco más involucrado significando que no pueden ser resueltas para X. Entonces, si echamos un vistazo a este problema, lo primero que debemos reconocer es que esto será y significado que queremos saber cuando ambas desigualdades sean verdaderas. Una manera agradable, rápida y fácil de resolver esto para X sería restar 2 hexanewtones el medio, a la derecha, y también a la izquierda. Cuando hacemos esto, tenemos X aislado. Habríamos menos o igual a 2. También tenemos X mayor que -7. Debido a esta notación, vamos adelante y solo gráfico nuestra solución. Leer esto de derecho a izquierdo, sabemos que X es mayor que -7. Tenemos un círculo abierto y un gráfico a la derecha. Y entonces también sabemos que X tiene que ser menor o igual a 2. Así que tenemos aquí, punto cerrado. Y como esto sería gráfico a la izquierda, y sabemos que estamos buscando la intersección, avanzaremos y conectaremos a estos dos juntos. Así que el conjunto de números que son verdaderos para ambas desigualdades sería la región entre los dos. Para utilizar nuestra notación de intervalo, tenemos de -7 a +2, cerrado el 2 y abierto el 7. Vamos a ver si tenemos tiempo para una pareja más. De nuevo puedes ver esto es mucho la misma idea. Es 1, pero estas desigualdades no son resueltas para X. Así que hagamos esto primero. Resultaremos 3 hexanewtones ambos lados. Tenemos 2x menor que -5 divididos por 2. Tenemos x menor que 2.5, y en este, debemos agregar 1 en ambos lados. Tenemos x es más grande o igual a 3. Por lo tanto que un intervalo se grabe una vez, será una parte de la solución. X es menos de 2.5 se vería así. X es más grande o igual a 3 miraría así. Porque es 1, todos los números en este intervalo o todos los números en este intervalo serían considerados parte de la solución. Ese es el gráfico de nuestra solución. Al usar la notación de intervalo, tendremos dos intervalos y podríamos poner la palabra o en el mismo, o también podemos utilizar una U para unión. Así que el último ejemplo, el primer paso es resolver ambos de estos para X así que resultaremos 2 hexanewtones ambos lados, dividir por -2. Ahora recuerda cuando dividas por -2, tenemos que revertir el símbolo de desigualdad, por lo que aquí vamos a tener más X es mayor o igual a -2. Me gusta ir adelante y cambiar esto alrededor. Aviso como la desigualdad sigue abriendo hacia la X, pero para mí, es más fácil interpretar. En la segunda desigualdad, resultaremos un hexanewton ambos lados, dividir por 3, conectado por y. Así que de nuevo estamos buscando dónde están ambos al mismo tiempo, tenemos x es mayor o igual a -2, y tenemos x menor que 8,3. Desde esto es y, estamos buscando la región que se grafica dos veces, que sería entre -2 y 8,3. Esto sería el gráfico y utilizando la notación de intervalo, tendríamos un soporte para -2 y una paréntesis redondeada para 8,3.
Espero que encontraron esta discusión sobre desigualdades compuestas útiles.